Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Y yo soy Paco Vendala. Y hoy tenemos aquí de nuevo pues a un gran invitado, a un, a un gran personaje, don Federico Santaella Pascual. Don Federico, ¿cómo se encuentra? ¿Me oye? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí otra vez con ustedes. Pues sí, señor, nosotros también, porque la verdad es que disfrutamos muchísimo con el anterior programa sobre las mentiras. Usted dijo las verdades por fin sobre Trafalgar, la batalla de Trafalgar. Fue interesantísimo, aprendimos mucho y hoy también queremos aprender mucho con un libro. Nos sorprendió, no lo conocíamos, a partir de ahí lo hemos conocido y nos ha encantado. Un libro muy interesante que le publicó a usted SND Editores y que se llama, como se está viendo en la fotografía, 1898, crónica de una derrota pactada. Don Federico, es un titular muy duro, ¿no? ¿Qué nos puede decir? Bueno, le puedo decir que desde finales del siglo XIX, o perdón, del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con las pérdidas mediante traición, previa traición de las virreinatos de Hispanoamérica, durante el siglo XIX siguen los mismos conspiradores que habían conseguido eh, separar España, Hispanoamérica, siguen conspirando contra la propia España. Y eso se ve a través de todo el siglo XIX. La guerra contra Napoleón deja a España totalmente escuálida económicamente, pero a ese problema económico se une una serie de problemas internos. Durante el siglo XIX hubo cuatro guerras civiles, una guerra en Cochinchina, guerra en Cuba, guerra en Marruecos, alzamientos militares, en fin, España se destrozó en todos los sentidos y se desangró. Las dos Españas ahí se enfrentaron como nunca antes lo habían hecho a través de la historia. Ese fue el problema y el problema fue económico. Para sufragar estas guerras, naturalmente, España tuvo que acudir a préstamos Claro. de bancos ingleses y estadounidenses. Y lo que no se suele decir, no lo dice la historia, es que Cuba fue puesta como garantía de pago. Pero Ah, claro, un país que está sometido económicamente a otro, también está sometido al siglo XIX, y estos ya son antecedentes, hubo hasta 5 intentos de venta de la isla de Cuba. Hablo de la isla de Cuba, después se uniría a lo demás, pero de momento de la isla de Cuba. La primera fue en 1837, por iniciativa de la regente María Cristina. Ya la intentó hacer. El segundo intento fue en 1848, que España pide precio por la venta de la isla y amenaza con declarar la guerra a España en aquel momento. El tercer intento fue tras la intervención en México contra el emperador Maximiliano. El general Prim establece con los círculos independentistas cubanos y algunos congresistas norteamericanos que eran firmemente partidarios de la ocupación de Cuba. E incluso el 4 de agosto de ese año, 1866, se reúne en París con el embajador de los Estados Unidos con el fin de pactar la venta de Cuba. claro. En ese momento, Prim no tenía influencias políticas y no lo pudo conseguir, pero lo volvió a intentar. Ya en el año 1869, cuando es nombrado presidente del Consejo de Ministros, se reanudan las conversaciones en la localidad francesa de Vichy. Esta documentación está en el archivo personal de Isabel II, del cual pude tener acceso. Casualmente nombra ministro de la Gobernación a Praxedes Mateo Sagasta, el personaje que 2 décadas después ya fue el principal responsable del desastre de 1898. Bien, incluso el general Prim afirma en el Diario de Barcelona, textual, y eso está publicado en la prensa, no queda más remedio que entablar conversaciones con los Estados Unidos para cederle nuestras Antillas a cambio de que la República Norteamericana se haga cargo de la deuda española. Luego ya vemos que durante todo el siglo, por un cierto sector de la política española es partidario, es firmemente partidario de la venta, ¿no? Claro. En el régimen de la Restauración viene ya la alternancia de poder. Cánovas, Sagasta, como ya sabemos. Normalmente la parte liberal era partidaria de la venta,
La parte conservadora no era partidaria de la venta. Y aunque parezca mentira, en esos momentos España, bueno, sí, experimenta una transformación económica positiva. Se acaban las guerras, se acaban los movimientos carlistas y eso permite que se pueda hacer una flota muy razonable, que llegó a ser ya pocos años después la cuarta del mundo. Y tenemos una peculiaridad que normalmente no conocemos. Teníamos unos grandes inventores militares, grandísimos, como Villamil, que inventa el destructor. Era un barco que llegaba en aquel momento, tiraba torpedos y en aquel momento podía alcanzar los 30 nudos de velocidad. Esa era una velocidad asombrosa para la época. Ya. O sea, que teníamos buenos barcos. De galeones de madera, nada, en absoluto. Teníamos también a Bustamante, que fue el inventor de las miras submarinas y de los torpedos eléctricos. Teníamos a González Ontoria, inventor de los cañones de tiro rápido que giraban 380 grados. Y, por supuesto, teníamos Isaac Peral, que es el que inventa el submarino. Bueno, claro. Dicen que si hubiésemos tenido algún submarino, la guerra hubiera sido de otra manera. No. Si a Isaac Peral no se le boicotea y su invento sigue adelante, no hubiese habido ningún tipo de guerra, porque era un arma tan poderosa y tan persuasiva que nadie se hubiese atrevido a enfrentarse Claro. a España en aquel momento. Claro. Cánovas del Castillo no era partidario de la venta en Cuba y es asesinado y sustituido por Sagasta, que sí era un firme partidario de efectuar la transacción. Qué barbaridad. Y además fue asesinado como siempre. Aquí cada vez que hay un magnicidio la culpa la tienen los anarquistas. Bien, dijeron que era Angiolillo, un anarquista, no, era un sicario. Y está demostrado. El movimiento anarquista español jamás ha reivindicado ese magnicidio para su causa. Ya. La flota española al inicio de la guerra era importante. Teníamos 4 acorazados, 7 cruceros acorazados, 13 cruceros protegidos, 7 destructores, 10 cruceros auxiliares y varias decenas de torpedos y cañoneros. Pero vamos a ver, era la cuarta del mundo en aquel momento. Era la cuarta del mundo. Y tecnológicamente muy superior, porque todos estos inventos, salvo el del submarino, se habían incorporado a todos estos barcos. Los Estados Unidos, por su parte, tenían 5 acorazados, 2 cruceros acorazados, 6 cruceros protegidos y 16 cruceros auxiliares. Más o menos el número de tonelaje. Y el número de unidades parecida. Pero los barcos españoles eran mejores. Eran mucho más veloces, eran más rápidos, incorporaban mejor tecnología. Muy bien. Los barcos americanos eran lentos, poco marineros, poco maniobrables, eran de costa. Además, siempre se ha dicho, bueno, aunque no fuesen los barcos españoles de madera, pero resulta que eran acorazados contra cruceros acorazados. No, es una cuestión de nomenclatura. El Maine, el acorazado que se voló en La Habana, pesaba 7.000 toneladas y se llamaba acorazado. Ya. Los Estados Unidos, a todo barco que pesaba más de 7.000 toneladas o desplazaba más de 7.000 toneladas, le llamaba acorazado. Cuando el Carlos V español, el crucero acorazado Carlos V español, desplazaba 9.500 toneladas. Claro. Aquí es un error que quien no tiene conocimientos marinos, Claro. pues no se entera. Y dice, bueno, claro, acorazado contra sus cruceros acorazados. Pues de eso nada. Claro. El ejército de tierra español, por otra parte, era muy superior al estadounidense en todos los aspectos. Tanto en experiencia en combate, después de un siglo de guerra interminable, el soldado español, ya lo sabemos, era valiente, austero, disciplinado, se adaptaba a todas las condiciones de la guerra. Claro. Y contaba con el mejor arma de infantería de la época, que era el fusil Mauser. Claro. Era un fusil fantástico. Y luego, numéricamente, era muy, muy superior. En Cuba había más de 200.000 hombres. En Puerto Rico, 16.000 y en Filipinas, 30.000. Bueno, otra cosa que no se dice. Los Estados Unidos tenían 28.000 soldados, nada más. Además, era un ejército que no tenía experiencia en combate. Y solo algunos escuadrones de caballería habían combatido contra las tribus indias en el Medio Oeste. Ya. Y utilizaban el fusil Remington. El fusil Remington era un fusil de pólvora negra y cuando hacía 3 o 4 disparos a la vista del soldado, no podía seguir disparando, se le irritaban los ojos, no tenía nada que ver
con el Mauser español. Claro, madre mía. Ya, como ya he ido indicando, el asesinato de Carlos de Castilla fue muy, muy sospechoso. Partidario de la venta era Sagasta. Ya, Problema, entonces, hubo un último intento de compra de McKinley. McKinley quería comprarlo a toda costa. La quería comprar, no quería una guerra, porque no se fiaba del ejército español ni de la marina. No se claro. fiaba en absoluto. Entonces hace un intento de compra mm, por 300 millones de dólares más $1 millón a cada miembro del gabinete Joder, del gobierno español en concepto de comisiones. madre mía, madre mía. Vale. ¿Qué pasa? Sagasta lo hubiera hecho sin ningún problema, pero claro, tenía el problema de que eso podía producir un levantamiento Claro, popular que acabara con el régimen de la Restauración. Había muchos generales y almirantes que no querían de ninguna manera, e incluso los carlistas amenazaron con una nueva guerra. joder, madre, Luego, ¿cuál es la solución? Pues pactar en secreto una guerra ficticia con una derrota acordada de antemano. Había claro, que justificar la pérdida de la flota para engañar a la opinión pública. claro, ¿Y qué es lo que hace esa carta? Previamente, César General Weyler, que era el que había pacificado Cuba, claro, y todos los militares mm, más aguerridos, digamos, son sustituidos por otros militares de corte más político. claro, Bien. Antes de la declaración de guerra, Sagasta, eso está escrito en Lara poco antes de comenzar la guerra. La opinión pública no debe alarmarse porque los Estados Unidos, si la guerra estallase, echase a pique algún barco. Ojalá que no tuviésemos ni un solo barco. Esa sería mi mayor satisfacción. Tuvo la poca vergüenza de decirlo en las Cortes españolas. sí, sí, qué A todo barbaridad. esto, mm, bueno, son cosas que yo no entiendo como no están recogidas, puesto que están escritas, Claro, claro, pero en fin, ahí está. Por otra parte, la prensa amarilla también puso de su parte, sobre todo la prensa amarilla de los Estados Unidos, como claro, Pulitzer y Randall Hearst. Estos inventaban historias de Cuba, en fin, de que hay una represión sobre el pueblo, sobre los intereses estadounidenses. Bueno, aquí llega el casus belli. El casus belli, digamos, se ha dicho que fue la voladura del Maine. Pues no, yo digo que no. Y me explico. Se ha dicho, el acorazado Maine llega a La Habana en visita de cortesía y automáticamente se produce una voladura. ya, Vale, lo que sí está claro, y ya me han explicado otros historiadores, es que fue un atentado de falsa bandera. claro, Pero no para justificar la guerra contra España, que eso ya estaba pactado de antemano. Eso fue para movilizar a la opinión pública norteamericana. La opinión norteamericana y gran parte de los congresistas en general no querían la guerra. De aquella, Estados Unidos era un país de banqueros, de comerciantes. Para ellos la guerra no era negocio. claro, Luego, había que convencer a la opinión pública. A raíz de la voladura del Maine, hubo decenas de miles de estadounidenses que se apuntan voluntarios con la palabra aquella de Remember of Maine, ¿no? sí, Algo parecido a lo que ocurrió después en la Segunda Guerra Mundial con Japón. claro, Remember Pearl Harbor, ¿no? sí, sí, En eso son expertos ellos también. Bueno, voy a obviar una serie de características de los barcos, muy bien, una serie de cosas, porque si no, no nos salimos del tiempo que tenemos, en lo mínimo que quiero por lo menos contar aquí. muy bien, Bueno, hay se reúne una junta de generales que elaboran un plan de defensa, muy bien elaborado, por cierto. Tengamos en cuenta que todos no están en la conspiración, todos claro, no. claro, Y ese plan era perfecto. ¿Qué es lo que había que hacer? Que ese plan no se llevase a cabo. Y para eso claro, ya actuaron los políticos y los militares traidores que actuaban según llevando a cabo las instrucciones de los políticos. Entonces, en España se alistan 3 escuadras. La escuadra del Caribe, que esa se quedaría en Filipinas. Había 4 cruceros acorazados, 3 destructores, 3 torpederos, vale. La escuadra del Pacífico, como ya hemos dicho. La escuadra del Caribe
y la escuadra de reserva, al mando del almirante Cámara, con las mejores unidades. Ya. Y la idea era que una escuadra estuviese en el Caribe, perdón, en el Pacífico, en Filipinas, otra, la de Cervera, se dirigiese a Cuba y entrase en Puerto Rico, no en La Habana, Claro. ojo, entrase en Puerto Rico, y una tercera, con las mejores unidades, se dirigiese también al Caribe para bombardear y presionar las bases y las ciudades costeras y procurar paralizar todo el comercio marítimo estadounidense. Claro. Bien, bueno, esa escuadra no se movió de España, no se movió de España. La primera gran traición que se produce es en Cavite. En Cavite no se enfrentan grandes unidades de Estados Unidos contra pocas unidades españolas, ni mucho menos. Las unidades españolas más que duplicaban a las estadounidenses, más que la duplicaban. Además, era un hecho que estaba ya pactado de antemano, que había que hundir las escuadras españolas para justificar luego la entrega de Cuba. Claro. Y así se hizo. De Estados Unidos, recorriendo más de 7.000 millas, sale una escuadra norteamericana compuesta por 4 acorazados ligeros y 2 buques auxiliares. Era impensable desde cualquier punto de vista, de cualquier planteamiento estratégico y logístico, que pudieran hacer esa travesía y pudieran tener ocasión de combatir. Claro. Porque aquí había 2 cosas. O cargas munición y poco carbón, con lo cual no llegas, o cargas mucho carbón para poder llegar, Claro. pero no tienes munición para hacer el combate. Claro. Bueno, aún así van. Bueno, en el plan de defensa de Cavite, voy a ir muy rápido con esto. Para defender las Islas Filipinas, lo siguiente. Había que enfrentarse a la escuadra norteamericana Claro. enfrente de Manila, al amparo de las baterías de costa, al amparo de 3 islas artilladas que había en el acceso. Protegida toda esa zona con torpedos, o sea, con minas submarinas que había inventado Bustamante. Claro. Y en retaguardia había situados 6 torpederos que cuando entraran los barcos estadounidenses iban a ser machacados por la artillería y por los torpedos, por las minas. Bueno, pues el almirante norteamericano hace todo ese trayecto sospechosamente tranquilo, sabiendo perfectamente por dónde tenía que hacer la derrota para no tropezar contra las minas. La artillería no dispara en ningún momento y por otra parte la escuadra de Montojo, la escuadra española, no lo espera ahí, que es donde tenía que esperarlo, lo espera en Cavite, que era un lugar de muy poca profundidad. Además pone los barcos fondeados con sus anclas que no tenían movilidad ni podían buscar situaciones favorables de combate. Claro. Todo esto es tremendo. Todo esto es tremendo. Qué barbaridad. Bien. Bueno, pues empieza el combate. Y después de 2 horas, resulta que al almirante norteamericano le llega la noticia de que han consumido el 80% de la munición y no pueden seguir combatiendo. No les quedaba más que para media hora, poco más de combate. Oh. Entonces, el almirante ordena virar en redondo. Normalmente sería para buscar un puerto neutral, hacer carbón y regresar. Pero bueno, una vez que hace esa maniobra, manda a un patrullero, al Petrel en concreto, a ver en qué situación había quedado la escuadra española. Resulta que cuando el Petrel ve que la escuadra española está intacta, porque había habido 2 incendios en 2 barcos distintos, pero ya los habían sofocado. Claro. Pero es que en ese momento, en el momento que se va la escuadra norteamericana o que se retira momentáneamente, el almirante Montojo da orden a sus comandantes de los barcos que si se reanuda el combate tenían que quitar las válvulas de fondo de los barcos y hundirlos allí. Joder. Esa fue la orden que dio. Y automáticamente va y se retira a Manila y coge un barco alemán en el que se va de Manila. Madre mía. Bueno, cuando llega el Petrel, el cañonero, a ver en qué situación estaban los barcos,
Pues los comandantes de los barcos, obedeciendo instrucciones y pensando que se había reanudado el combate, porque el Petrel, para proteger, hizo un disparo, efectivamente hundieron los barcos. Claro. Esa fue la mayor traición y la mayor villanía de la Armada Española en toda su historia. Solo superada muy poco después en Santiago de Cuba por Cervera. Joder. Bueno, este es el tema de Cavite, que es mucho más extenso, pero lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí. El combate de Cavite tiene dos partes, en fin, está todo perfectamente explicado. El capitán, o sea, el coronel Pena, que era el jefe de la artillería de costa de Filipinas, se suicidó. Joder. Primero obedeció las órdenes de no disparar y después se suicidó. Qué barbaridad. Perdón. Vale. Ahora tiene que dirigirse Cervera al Caribe. Claro. Está en San Vicente de Cabo Verde toda la escuadra. Ahí está, con 4 cruceros acorazados, con 4 destructores, con 4 cañoneros y buques logísticos. Tenía que dirigirse a Puerto Rico, que era la isla menos protegida. Claro. Y desde allí, al abrigo de las baterías de costa del puerto de San Juan, dejar ahí los barcos para hacer misiones de descubierta, sobre todo con los destructores y los torpederos. Claro. Bueno, tenía que ir inmediatamente. Retrasó la salida más de un mes. Continuamente se le daban órdenes de que saliera y no salía. Cuando al fin se decide a salir, ordena que los torpederos regresen a España. Se desprende de todos los buques logísticos y los 3 destructores que le quedaban manda a desartillarlos. Qué barbaridad. A una cosa totalmente increíble. Bien. Qué barbaridad. Se dirige dando muchas vueltas por el Caribe a un sitio, a otro, que si tengo que siempre decía, tenía la misma tarea. Es que no tengo carbón, es que no tengo carbón. Cuando resulta que los buques logísticos y carboneros los había despedido. Claro. Le ordenan que vaya a San Juan de Puerto Rico. Y dice que no va a San Juan de Puerto Rico porque no tiene carbón. Bueno, pero entonces se va a La Habana, superando la latitud de Puerto Rico en más de 300 millas. Si no tienes carbón, ¿cómo te vas más lejos? Y, bueno, pues si no iba a Puerto Rico, la alternativa era La Habana, perfectamente protegida por las baterías de costa. Claro. Que ahí el bloqueo fue un fracaso cuando lo hicieron los norteamericanos. Se mete en La Habana, que era una ratonera. Claro. Si entraba ahí ya no podía sacar la escuadra de ninguna manera. Era un estero estrecho donde los barcos tenían que entrar de uno en uno, lógicamente salir de uno en uno. Claro. El bloqueo era facilísimo. Claro. Las baterías de costa muy antiguas, poco efectivas. Claro. Claro. En el peor sitio posible, donde podían hundir la escuadra, ahí la mete. Claro. Ahí la mete. Qué barbaridad. Le ordenan que salga, porque ya digo, las juntas de generales y almirantes todos no estaban en el tema. Claro. Le ordenan que salga continuamente, no quiere salir. No, siempre pone excusas, que si mala mar, que si tal, que si cual. Tuvo un mes o 20 y tantos días, si es que lo que quería era hacer carbón, para hacer carbón, que allí había carbón y salir. Pues no sale, no sale. Esperó a ser bloqueado. Esperó a ser bloqueado, ya no podía salir. Ya sus cablegramas eran: no puedo salir, estoy bloqueado, no puedo salir, estoy bloqueado. Cuando había tenido ocasión de salir y cuando previamente no tenía por qué haber entrado allí. Claro. Bien. Bustamante y Villamil, en una junta de oficiales, les dicen: bueno, vamos a salir, como se preveía mala mar, vamos a salir de noche, claro. Que salgan los destructores por delante, tirando torpedos por los dos costados, claro. Abrimos camino durante la noche y salimos. Claro. No quiso. En un momento determinado dice, manda a Bustamante que desembarque con gran parte de la marinería para apoyar las posiciones de tierra. Entonces, ¿qué intención tenía de combatir? Ninguna. Bien. Llega el momento en que cuando las tropas de Estados Unidos se están acercando a Santiago de Cuba, que fueron frenadas en las lomas de San Juan y el Caney, por cierto, sí. Y también por la marinería que desembarcó con Bustamante, ahí murió Bustamante, dice que quería hundir
la flota para evitar víctimas, porque aquello, batalla, estaba perdida de antemano, no podía salir y tal. Bueno, le dijeron que no, obviamente. Claro. Bien, al fin se decide a salir. Se decide a salir. Bien, se decide porque lo obligan, si no lo cesaban en ese momento. Bien. Claro. Y entonces la salida la hace a las 9 de la mañana, cuando toda la escuadra de bloqueo ve salir el humo de todos los barcos. Los barcos necesitaban para Claro. coger presión las carreras por lo menos 3 o 4 horas. Durante ese tiempo están tirando humo, naturalmente se veía. Claro. Ya se prepararon. Claro. Encima los barcos tenían que salir de uno en uno. Joder. Pero es más. Lo normal es que hubiesen salido los destructores primero, Claro. con su velocidad, tratando de abrir camino. Claro. Pues no, ordena que salgan los últimos. Pero es más, ordena que los barcos a la bocana de la salida de Santiago de Cuba se paren para bajar a los prácticos. O sea, una cortesía inaudita en caso de guerra. Luego los barcos salen sin arrancada. Qué barbaridad. Ninguna. Porque eran más veloces, pero salen sin arrancada, no pueden coger velocidad. Claro. Claro. Bien. El primero, dicen que la historia oficial, que Cervera se lanzó el primero contra un barco. No, Cervera salió el primero y con alguno, en el arco de bloqueo, con alguno tenía que tropezar. Claro. Lógicamente. Claro. Y Claro. el primer impacto ordena que el barco sea varado en la playa, a 2 millas de Santiago de Cuba, indicando el camino que tenían que seguir los demás comandantes de los demás barcos. Y así fue. Y así fue. Bueno, madre mía. Esto es mucho más largo, pero, Sí, sí. pero aquí no podemos ir más. Muy Aquí bien. tenemos que ir rápido. Bueno, Muy bien. otras pruebas de que no se quería ganar la guerra de ninguna manera fue que España compró 2 cruceros a Brasil, los había comprado y no manda las dotaciones para traerlos, sabiendo que teníamos una guerra pendiente. No manda. Los Estados Unidos, por el mismo precio, compró esos dos cruceros que se incorporaron a la Armada de los Estados Unidos. Pero es que había 2 barcos más que compran en Italia. Estos eran muy buenos, 2 cruceros acorazados del tipo Garibaldi, que también estaban comprados y no fueron a recogerlos tampoco. Tremendo. La escuadra de cámara con las mejores unidades, con el acorazado Pelayo, que era uno de los más grandes del mundo en aquel momento, con el crucero acorazado Carlos V y con 8 cruceros artillados de la Transmediterránea, que daban más de 20 nudos, de la Transmediterránea, no, la transatlántica, la compañía transatlántica, artillados, no los mueve de España. Esta escuadra la distraen de tal manera que no puede intervenir. Primero, después del desastre de Cavite, la mandan a Cavite. Y cuando llegan al canal de Suez, le mandan que regrese. Luego tampoco podía hacer nada, ni en el Cavite ni en el Caribe, en ningún sitio. La que estaba en Filipinas la hunde su almirante y la que estaba en el Caribe la hunde su almirante. Y más pruebas de que no se quería ganar de ninguna manera la guerra es que cuando se destituye a Weyler, se manda al general Pando, que era como jefe del Estado Mayor de las operaciones que se tendrían que realizar en Cuba. Bueno, pues el jefe del Estado Mayor pasó todo el tiempo de la guerra en Tampa, con Miles, con el general norteamericano. ¿Qué hacía allí? Madre mía. Imagínense. En la guerra del Pacífico con los Estados Unidos, si vamos a ver, si McKinley era el MacArthur, si MacArthur hubiera estado todo el tiempo en Tokio con el general Tojo. Es algo así, es de locos, es de locos. Y el jefe de la inteligencia militar, un tal del Pino, lo manda, pasa también toda la guerra en Tampa. ¿Qué información privilegiada tenía que proporcionar a los norteamericanos? Qué barbaridad. ¿Qué hace el jefe del espionaje militar español y el jefe de las operaciones militares todo el tiempo de la guerra en territorio enemigo? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues aquí se demuestra con muchísimos más detalles que podría decir, pero no me va a dar tiempo. No da tiempo porque nos va quedando poco, don Federico. Es impresionante lo que usted
nos ha contado, de verdad que es horroroso, vamos, horroroso, una traición Bueno, tremenda. pero vamos, pero vamos, una traición la mayor que ha tenido España, Sí, jamás, sí, sí, más. sí, 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 Y sí, aquí vemos que la culpa de las desgracias que tiene España las tenemos los propios españoles, sí, señor, nuestros propios traidores. sí, señor, sí, señor, Se puede. Y todo lo que digo y muchas más cosas de las que digo están en el claro, libro y están perfectamente demostradas con un apéndice bibliográfico sí, documental, señor, sí, con señor, los propios documentos y todo puestos, todos, 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 porque yo con lo que digo arriesgo mucho, entre otras claro, cosas mi prestigio. Y no claro, puedo decir estas cosas claro, a la claro, ligera. claro. Cuando digo algo es porque es totalmente cierto, real y lo puedo Sí, demostrar. señor. Y nosotros podemos demostrar que su libro, Don Federico, es una maravilla. El libro está basado en fuentes originales, muchas de ellas inéditas. Es una labor ímproba la que ha realizado de investigación. Y lo grande que tiene el libro, aparte que está muy bien escrito, se lee con mucha facilidad, tiene un manejo del lenguaje muy bueno, lo hace fácil, términos que además no conocemos normalmente los que no somos marinos, por supuesto, ni nada. Pero es muy importante que todo está, como usted dice, acreditado con las fuentes originales y están explicadas y están puestas para que el que quiera pueda comprobarlo, que no es una opinión de don Federico Santaella que se ha inventado una historia, no, 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 se puede ir a comprobar. El libro es una maravilla, el libro editado por SND Editores, que es una también editorial que está publicando lo que nadie quiere publicar, don Federico, porque como usted ha dicho, usted ha arriesgado mucho con este libro, porque este libro yo sé que en la Armada Española ha hecho mucha pupa. Y ha hecho mucha pupa porque se niegan a aceptar la realidad de la verdad histórica, don Federico, porque vivimos en la mentira histórica. El libro es una maravilla, yo lo recomiendo vivamente y desde luego su explicación, don Federico, ha sido magistral, de verdad. Y enhorabuena por su libro, por todo lo que cuenta y justifica perfectamente y enhorabuena por la explicación, don Federico. Es una maravilla. Yo sí que quisiera, al hilo de todo lo que nos ha dicho y del libro suyo, que lanzar un mensaje a las generaciones próximas de españoles que vienen de acuerdo a lo que usted nos ha contado. Adelante, don Federico. En los momentos que estamos, es lamentable, estamos viviendo unos momentos muy difíciles para España. A principios del siglo XIX se perdieron los virreinatos de América por culpa de traidores. Se perdieron los últimos vestigios que quedaban del Imperio Español en Cuba y Filipinas también por culpa de traidores. Y me temo que por culpa de traidores estamos a punto o muy cerca, si Dios no lo remedia, de perder Ceuta, Melilla, Canarias y posiblemente estemos en los previos de la balcanización de España. Sí, señor. Eso es un tema que debería de preocupar a los españoles. Sí, señor. Y los españoles deberían de conocer la verdad Sí, y señor. saber que hay muy grandísimos españoles, grandísimos héroes, pero que también tenemos traidores Claro, y tenemos que preservarnos de ellos. claro, Tenemos que denunciarlos. Tenemos que denunciar. Los traidores los hemos tenido siempre. Ya los tuvo Viriato, claro, pero España era fuerte. Ahora España es débil. Y a claro, las generaciones nuevas que busquen la verdad, que claro, busquen la verdad en la historia. claro, Ya sabemos el tópico, que no conoce la historia está condenado a repetirla, pero la tragedia es que la historia que conocemos no es la verdadera historia. claro, Es una farsa. La historia que conocemos es una auténtica farsa. claro. Es una mentira constante, constante. Sí, Lo señor. ideal es que la gente, que los jóvenes sobre todo, traten de conocer la verdad. Claro, sí, señor. Don Federico Santalla Pascual, una maravilla de libro, una maravilla de explicación, un gran español, un gran patriota y también una grandísima persona. Don Federico, le damos muchísimas las gracias por esta entrevista y seguimos en contacto, que es lo más importante, y esperamos que nos ilumine con otro trabajo. No, no cejen el empeño, don Federico, hay que estar ahí en primera línea, ¿eh? Estoy en otro proyecto. Muy bien, muy bien. Pues entonces, en cuanto lo tenga, nos avisa que aquí estaremos con usted. ¿De acuerdo? Don Muchas Federico, gracias. un Y abrazo muy fuerte. gracias al auditorio que me haya escuchado por Sí, señor, su sí, señor. atención. Pues muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, don Federico. Un abrazo. Igualmente.